Gracias, Señor, te damos en esta hermosa noche por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú has sido fiel y bueno con nosotros. Gracias, Señor, pues nos has ayudado, bendecido, guardado. Y gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Ahora, Dios mío, al abrir tu palabra, ayúdanos, Señor, en esta noche. Necesitamos la gracia, Señor, la bendición, la ayuda tuya, Padre, en todo lo que vamos a compartir, Señor. Gracias, permite que podamos estar atentos, Señor, a tu palabra. Y Dios mío, ayúdanos, Señor, que nuestro corazón pueda estar sensible en esta noche a tu palabra, Padre. Gracias, gracias, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Antes de entrar a la palabra, quiero solamente compartirles algo. El miércoles en la mañana, nosotros veníamos para la iglesia y casi nunca lo hacemos, pero esta vez pasamos a desayunar a un lugar por ahí. Y bueno, ese lugar siempre vamos, ¿verdad? Y yo siempre estaciono el carro, la camioneta, y atrás tienen un parking. Y este día lo puse ahí. Y resulta de que cuando salimos, hermano, lo primero que me di cuenta fue de que me habían roto el vidrio de atrás. Y yo dije, ay, ay, ay. Y ahí tenía mi maleta. Y hermanos, pues se llevaron la maleta. Y no me duele tanto la maleta, ¿verdad? Pero se llevaron mi iPad con todo mi material, o sea, todo el material, mucho material. Y luego para acabar de atrasar, como era la maleta, pues llevaba también un USB donde tengo, bueno, muchas cosas. Y se lo llevaron también, así que se llevaron horas y horas, ¿verdad?, de trabajo. Pero bueno, por eso en esta noche voy a usar mi carpeta, ¿verdad?, como antes, así que les pido que me ayuden a orar para que Dios me ayude bueno, estoy recuperando, ¿verdad?, algunas de las cosas. Yo tenía ya lista una serie que iba a empezar. Qué bueno que no le dije a Eunice que la anunciara, porque tengo preparando una serie acerca de la vida de José. Ya tenía como 3 temas ahí. Bueno, recuperé 2, pero uno ya no lo pude ver. Pero bueno, hermanos, pues así pasan las cosas, ¿verdad? Yo creo que a veces pasan estas cosas para que uno tenga más cuidado, porque pues yo dejo ahí todo, ¿verdad?, en el carro, pues nunca ha pasado nada, pero yo dije después, a lo mejor es un aviso, porque luego a veces llevo cosas de más valor y ahí las dejo en el carro. Entonces nunca había pasado eso, pero bueno, pasó y pues ya. Así que, hermanos, bueno, pues a veces así pasa, ¿verdad? Pero doy gracias a Dios porque el enemigo no me robó la paz ni nada. Dije, bueno, pues nomás me ponía a pensar, y también esto se lo llevaron, y también todo esto que tenía se lo llevaron, y también aquello. Pero bueno, poco a poco he estado viendo y recuperando algunas cosas. Otras cosas yo creo que ya no lo voy a recuperar, pero bueno, voy a tener que empezar otra vez a trabajar en ello. Bueno, hermanos, en esta noche el tema del estudio es el Evangelio según Pablo. Hermanos, después de Jesucristo, no hubo un hombre que haya hecho mayor impacto en el mundo como el apóstol Pablo. Él escribió la mayor parte del Nuevo Testamento y estableció las primeras iglesias en el Imperio Romano. Fue un gran hombre de Dios. Y este día, hermanos, vamos a tener una nueva perspectiva de la vida de este hombre y ver lo que se requiere para hacer un impacto en la gente y en el mundo. Vamos a estudiar los primeros 17 versículos del libro de Romanos, porque son realmente una autobiografía de Pablo. Pablo habla de sí mismo, habla en primera persona, comparte su corazón, expone su vida. Entonces hoy miraremos, hermanos, a Pablo, el hombre, su mensaje, su ministerio, su motivación. O sea que vamos a dar una mirada al corazón de Pablo, porque
esto nos sirve a nosotros como modelo. Hermanos, en tiempos del Nuevo Testamento, las cartas eran cortas. Era difícil conseguir papel. De hecho, el papel era hecho de papiro, donde tenemos la palabra, ¿verdad? Papel. Era costoso. Y aún más caro todavía era escribir en algo que le llamaban vitela, que es piel de animales. Por lo tanto, entonces las cartas eran cortas, no eran muy largas. Una carta promedio en el Imperio Romano, en ese tiempo probablemente consistía de unas 150 palabras. Cicerón, el famoso estadista, filósofo romano, escribió una carta, un tratado que tenía 4.500 palabras. Y todos pensaban que era enorme. Pablo, hermanos, al escribir Romanos, usa 7.100 palabras. O sea, tenía mucho que decir el apóstol Pablo. Entonces vamos a pasar un buen tiempo estudiando esta carta. Es muy importante. Un gran comentarista suizo dijo: cada gran avivamiento en la historia se relaciona de alguna manera a este libro. Entonces vamos a entrar. Yo les dije que trajeran su Biblia. Ahora los textos no van a estar aquí. Yo quiero que los vean en su Biblia. Tenemos unas respuestas aquí, pero vamos a ver la Biblia. Verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces empezamos. Pablo, el hombre. Pablo, hermanos, dice 3 cosas de sí mismo. En primer lugar, y escriba esto, dice que soy siervo. Dice, soy siervo de Jesucristo. Hermanos, la verdad es que todo el mundo es siervo. Quiero preguntarte, ¿de quién eres siervo? Todo el mundo tiene un señor, un dueño. Puede ser una cosa, una persona. Pablo nació libre, pero más tarde veremos que había sido esclavo del pecado y del legalismo. Pero ahora él dice, soy esclavo de Jesucristo. En Juan 8:34, Jesús dice, el que hace pecado, esclavo es del pecado. En Romanos 6:16, Pablo habla de ser siervo del pecado, pero aquí habla de ser siervo de Jesucristo. Entonces, Pablo dice 3 cosas de sí mismo. Siervo. Número 2, llamado a ser apóstol. Hermanos, el evangelio de Dios no es de voluntarios, sino de comisionados, de llamados. O sea, tú eres comisionado. No te alistes como voluntario para servir al Señor, u ocuparte de tu ministerio, o usar tu don. O sea, hermanos, cuando hablamos de ser voluntario, nosotros aquí decimos, ¿verdad? Bueno, somos voluntarios en la obra del Señor. Pero realmente, hermanos, cuando vemos bien esto, no somos voluntarios, o sea, somos comisionados, somos llamados. Porque cuando tenemos la idea de ser voluntarios, pues cuando queremos vamos, cuando no, no. Pero cuando tú sabes que eres llamado, eres comisionado, tienes que estar ahí. Entonces, no te alistes, como digo, como voluntario para servir al Señor, ocuparte de tu ministerio o usar tu don. De hecho, si no estás sirviendo al Señor, estás ausente sin permiso, porque somos llamados al servicio, o sea, llamados a compartir el evangelio. Y esto, hermano, me trae a la mente el asunto militar. No sé, aquí no conozco mucho las reglas acá, pero por ejemplo en México, cuando alguien se alista en el ejército, es soldado a las 24 horas. Yo cuando era joven fui militar por algunos años, y entonces nos enseñaron eso, que nosotros somos militares las 24 horas. No vamos a estar con el uniforme tal vez 24 horas, pero tienes que tener esa idea. Cuando por alguna razón te llamen, tienes que estar listo. Me acuerdo que en ese tiempo nosotros vinimos aquí a Estados Unidos, fue la primera vez que yo vine, y yo tuve que pedir un permiso especial para salir del país. O sea, yo no podía abandonar el país solamente así, porque era militar, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Somos comisionados, somos llamados.
Ahora, puede ser que no seas llamado a ser apóstol, ¿verdad? Pero eres llamado a hacer algo basado en los talentos y dones que Dios te ha dado. Ahora, en tercer lugar, la tercera cosa que dice Pablo de él, dice que él es apartado para el evangelio de Dios. Apartado, hermanos, es la palabra griega de donde viene la palabra horizonte, o sea, apartado, ¿verdad? Lejos. Pablo dice, estoy apartado para el evangelio, es mi especialidad, soy especialista en el evangelio. O sea que era el gran tema de la vida de Pablo. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver el mensaje de Pablo. El mensaje pues era el evangelio, ¿verdad? Verso 2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. Entonces el mensaje de Pablo es el evangelio. Hermanos, evangelio significa buenas nuevas. La palabra evangelio, hermanos, no tenía ningún significado religioso. Solo quería decir, tengo buenas noticias o buenas nuevas. Por ejemplo, si tú eras un soldado, habiendo obtenido la victoria en la guerra, tú ibas a decir, se acabó la guerra. O sea que ese es un evangelio, una buena noticia. Yo creo que todos posiblemente hemos compartido un evangelio en nuestra vida en términos no religiosos. Por ejemplo, cuando alguien se gradúa, estamos en tiempo de graduación, ¿verdad? Cuando alguien se gradúa, dice, me gradué, eso es un evangelio, o sea, una buena noticia. Cuando vas al doctor por tus resultados, y el doctor te dice que está todo bien, estoy bien, o sea, ese es un evangelio también. Entonces, el evangelio sencillamente quiere decir buenas nuevas. Ahora, ¿qué podemos decir del evangelio? Pablo, hermanos, lo define aquí. En primer lugar, dice que está prometido en la Biblia. Es la primera cosa. Escribe eso, está prometido en la Biblia. Verso 2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. O sea, está hablando aquí del Antiguo Testamento. En el libro de Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora en Lucas capítulo 24, verso 27, Jesús está hablando a unos hombres después de su resurrección y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, Jesús, hermanos, tomó todo el Antiguo Testamento y dice que enseñaba de sí mismo. O sea, que el evangelio no empezó en el Nuevo Testamento. A través del Antiguo Testamento vemos estas buenas nuevas. El evangelio se ve por señales, sacrificios, símbolos, promesas de Dios. El Antiguo Testamento repite, Él viene. Primero en Génesis, ¿verdad? Está un poco velado, pero después empezamos a ver los símbolos, tipos, ilustraciones. Acercándonos al tiempo del Mesías, se aclara más y más, es más específico. Entonces Pablo dijo que lo primero que podemos decir del evangelio es que está prometido en la Biblia. Ahora, la segunda cosa que vemos del evangelio es que es acerca de una persona. Es acerca de una persona. Verso 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. O sea, el evangelio, hermanos, es acerca de una persona, Jesucristo. Acerca de significa respecto de. Hay una versión Phillips que dice, el evangelio se centra en el Hijo de Dios. Fíjense, hermanos, si quitamos a Buda del budismo, todavía queda una gran filosofía. Si quitamos a Mahoma del Islam, todavía quedan reglas, un sistema por el cual la gente puede vivir. Pero si quitamos a Jesucristo del cristianismo, no queda nada. O sea, todo se basa en su Hijo. Es por eso que decimos, hermanos, que el cristianismo no es una religión, es una relación entre, o sea, una relación con Dios a través de Jesucristo.
Ahora, ¿qué se puede decir de Jesucristo, hermanos? Si quieren escribir eso también a un lado. ¿Qué se puede decir de Jesucristo? Dos cosas. En primer lugar, fue 100% humano. 100% humano. Tuvo una naturaleza humana. Dice aquí que era descendiente de David. ¿Quién es David o quién fue David? Bueno, David fue el segundo rey de Israel y fue prometido a través del Antiguo Testamento que Jesucristo vendría del linaje de David. Ahí en Mateo capítulo 1 y Lucas 3 vemos dos linajes. Uno es el linaje de José, otro es el linaje de María. Entonces, se suponía que José era el padre de Jesús, pero sabemos que fue el padre adoptivo porque María era virgen. Pero ya sea a través de José o a través de María, Jesús era el hijo de David, así se dice. Era humano, totalmente, o sea, 100% hombre. Ahora, ¿por qué esto es tan importante, hermano? Hay un texto en Hebreos 4:15 que si Jesucristo no hubiera sido humano, no tendríamos ese texto. Fíjese lo que dice en Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, si Jesucristo no hubiera sido 100% hombre, no podría ser ejemplo para nosotros. No podría morir por nosotros porque tomó el lugar de un hombre. O sea, no podría sufrir como nosotros sufrimos. O sea, si hubiera muerto como Dios, pues qué chiste tendría, ¿verdad? No podría consolarnos porque no conocería el dolor. Pero siendo 100% humano, Él experimentaba lo que nosotros experimentamos. Por eso podemos acercarnos a Él y decirle: Dios, estoy batallando hoy con esto, y Él nos comprende. O sea, que era 100% humano. Pero la segunda cosa que podemos decir del Señor Jesucristo es que no solamente era 100% humano, sino que también, y eso también si quiere escribirlo, era 100% Dios. Verso 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces Jesucristo era también 100% Dios. ¿Qué es lo que comprueba que Jesucristo era Dios? La resurrección, ¿verdad? Comprueba que Jesucristo era Dios. Resucitó de los muertos por sí mismo. Primera de Corintios 15:14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Así que, ¿qué es lo que decimos de este evangelio? Está prometido en las Escrituras, está centrado en una persona, Jesucristo, y que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. La tercera cosa, hermanos, que vemos de este evangelio, y quiero que le escriban, es de que es un evangelio de gracia. El verso 3 dice: y por quién recibimos la gracia. Es un evangelio de gracia. Hablaremos más de esto, hermanos, en las semanas venideras. ¿Qué significa la gracia, hermanos? ¿Qué es la gracia? Son las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Todo lo que hace Dios por nosotros a causa de Jesús. La gracia, hermanos, es darle a alguien lo que necesita, no lo que merece. La Biblia dice que no nos da lo que merecemos. Hermanos, si uno recibiera lo que merece, hermano, estaría vivo hoy. Yo creo que nadie estaría vivo si recibiera lo que merece. No, Dios no nos da lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Así el evangelio, las buenas nuevas son buenas nuevas de Jesucristo, buenas nuevas de gracia. Ahora, en cuarto lugar, hermanos, es un evangelio para todo el mundo. Es lo que podemos decir del evangelio. Es un evangelio para todo el mundo. Versos 5 y 6. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Hermanos, para la mente judía había solo dos tipos de gente: judíos y no judíos. No admitían otra raza.
los no judíos fueron puestos en un grupo llamado gentiles. Pablo, hermanos, dijo que el evangelio es para todos, o sea, judíos y gentiles. Es un evangelio mundial para judíos y no judíos. Entonces, si resumimos esto, podemos decir: Pablo, el hombre, siervo, llamado y apartado para predicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas que han estado en la Biblia por cientos y miles de años. El evangelio de un hombre, Jesucristo, quien es 100% Dios, 100% hombre. Es el evangelio de la gracia de Dios, que Dios nos da lo que necesitamos, no lo que merecemos, y es un evangelio para todo el mundo. Ese es el mensaje. Ahora, hermanos, el ministerio de Pablo se encuentra en los versículos del 7 al 13. Vemos, hermanos, aquí la relación de Pablo con los romanos. Hermanos, la Biblia dice que no hay ni una sola palabra en la Escritura por casualidad, y que todo, ¿verdad?, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que podemos aprender mucho del modelo de Pablo aquí en cuanto a su relación con los romanos y cómo podemos nosotros tener un ministerio. O sea que si tú quieres saber cómo tener un ministerio, pon atención a estas verdades. Pablo, hermanos, ansiaba tener un ministerio mutuo con los cristianos de Roma. Fíjate, el verso 7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Hermanos, primero les dice que son santos. Un santo, hermanos, es alguien que pertenece a Jesucristo. Si tú eres cristiano, eres santo. Y luego dice: gracia y paz a vosotros. Hermanos, esta es una frase común y la vas a ver en cada una de las epístolas de Pablo. Es la manera en que Pablo dice hola, o sea, gracia y paz. Estas palabras, hermanos, vienen de dos culturas distintas. La palabra gracia en el Nuevo Testamento es la palabra charis, que es del griego. Significa favor, es el amor de Dios en acción hacia el hombre, un amor que no merecemos. Luego, paz, es en saludo hebreo, ¿verdad? Shalom. Entonces, cuando Pablo dice gracia y paz, está sacando lo mejor de los dos mundos para decir hola a todos. Van juntas las dos. O sea, cuando tienes la gracia, vas a tener paz. Ahora, el verso 8 dice: primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Fíjense, hermanos, cómo Pablo empieza con un halago. Dice: doy gracias por vosotros. Déjenme decirles algo, hermano. ¿Quieres hacer un impacto en la vida de la gente? ¿Quieres ayudar a otros a crecer en el Señor? Desarrolla un ministerio de animar, ¿Sabe qué? Hay muchos críticos en el mundo. No cuesta nada criticar, pero Pablo era maestro en la afirmación. O sea, sabía la manera de levantar a la gente, y era animándolos. Levantas a otros usando palabras de gratitud, cumplidos. Es el secreto de sacar lo mejor de alguien. Notemos la fama de esta iglesia. Dice, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Hermanos, los cristianos de Roma tenían una fe, vamos a decir así, de fama mundial. Pablo está diciendo: a donde quiera que voy, la gente habla de su fe. Hermanos, qué reputación, o sea, qué fama tenía esta gente. Roma, hermanos, no era un sitio fácil para ser cristiano. Roma era una ciudad de pecado. Se dice, alguien ha dicho que era Las Vegas del Mediterráneo. Era una ciudad totalmente corrupta.
Por eso, hermanos, se dice que Roma no cayó. Ustedes saben que el imperio romano fue un imperio tremendamente poderoso. Pero Roma no cayó por algún ataque exterior. O sea que Roma cayó de adentro. O sea que cayó por toda la forma en que se comportaban. O sea que todo eso trajo un decaimiento. Y otra vez, ¿verdad? Esos grandes imperios, o muchos de los grandes imperios, cuando caían era porque venía otro ejército y los conquistaba. Pero en el caso de Roma no fue así. O sea, ellos cayeron de adentro, o sea, por su propia maldad. Y ¿saben qué, hermano? Muchos han dicho, por años se ha profetizado que Estados Unidos va a caer de esa manera, fíjese. No porque algún enemigo, por algún ejército venga a conquistarlo, sino va a caer por el mismo pecado que hay. Ustedes saben cómo está este estado de California. El otro día salió una noticia, ¿verdad? No sé si ustedes se dieron cuenta de que había como cierto rumor de que ahora cuando estaba la guerra con Irán, de que Irán había amenazado con atacar el oeste de Estados Unidos, ¿verdad? Aquí una de las ciudades era Los Ángeles. Entonces yo no sé, de broma o algo salió ahí, o sea, dieron unos comentarios que decían, no tiene que venir Irán a atacarnos, ya los gobernantes han destruido California, ¿verdad? Por la situación en que está. Entonces, hermanos, Roma era una ciudad donde no era fácil ser cristiano. Pero como hay una frase que dice, entre más oscura la noche, más brillan las estrellas. Entonces, entre más corrupta es una sociedad, más se destacan los cristianos. Y esto es lo que ocurría en Roma. Los cristianos se destacaban como estrellas en una noche oscura. Ahora, ¿cuál debe ser, hermanos, la fama de una iglesia? Algunas iglesias son famosas por su tamaño, otras por su edificio, algunas son famosas por las enseñanzas de su pastor, algunas por su música. La iglesia en Roma, hermanos, tenía fama por su fe. Pablo estaba alabando a esta iglesia, y no solamente a esta iglesia, sino que hay otra iglesia también que era la de los tesalonicenses. Ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 1 verso 3, Pablo también alaba a la iglesia de Tesalonicenses. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. O sea que Pablo está alabando también a la iglesia de Tesalonicenses. Hermanos, yo creo que Dios quiere que nuestra iglesia sea famosa por su fe y amor. O sea, ¿qué es lo que debe llamar la atención de nuestra iglesia? Es lo que Pablo podía decir de la iglesia de Roma. Su fe era conocida mundialmente. Hermano, la pregunta es, ¿qué piensas que es la reputación de la iglesia del Buen Pastor? ¿Qué piensan los no creyentes de nuestra iglesia? La respuesta, hermanos, es que nuestra iglesia se conoce por lo que nosotros somos. Tú eres la iglesia. O sea, ¿qué piensa la gente de ti? La fe de ellos está creciendo, sus vidas radian el amor. Hermanos, la iglesia no es un pastor, un edificio, un programa, no es la música. La iglesia es la gente. Lo que somos, hermanos, es lo que determina nuestra fama. Pablo dice, doy gracias a Dios por vosotros, porque su fe es conocida por todo el mundo. Ahora, ¿por qué tenía la iglesia de Roma tan buena fama? Verso 9, ahí en su Biblia, léalo, dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. O sea que una de las razones por las que eran tan fuertes es que Pablo continuamente oraba por esta iglesia. Dice, Dios me es testigo. Hermanos, los miembros que oran hacen una iglesia fuerte. Pablo dijo que oraba por ellos constantemente. Quiero preguntarte, ¿cuántas veces
en esta última semana recordaste a tu iglesia y oraste? Ahora, podríamos esperar que Pablo orara por la gente que él había guiado al Señor, pero él está orando por gente que nunca había visto, hermanos. Él nunca había estado en Roma. Sin embargo, él dice: sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Hermanos, si nos dedicáramos a orar diariamente por nuestra iglesia, ¿qué clase de diferencia haría, hermanos? ¿Cuántos cambios veríamos? Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque ahora en los tiempos de oración, ¿verdad?, siempre se ora por la iglesia. Y qué bueno que lo hagamos, ¿verdad? Porque sencillamente, pues nosotros estamos aquí y Dios, pues está bendiciendo y va a seguir bendiciendo también si oramos por nuestra iglesia. Dice Pablo: porque testigo me es Dios, versos 9 y 10, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Fíjense, Pablo no solamente oraba por la gente, sino que, déjeme decirle esto, estaba como dispuesto a hacer la respuesta a sus oraciones. ¿Por qué lo digo? Fíjense el verso 11 y 12. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. O sea, Pablo dice: oro para que sean fortalecidos, pero yo quiero hacer la respuesta a esa oración. Por eso dice: porque deseo veros para comunicaros un don. O sea, cuando yo vaya, dice Pablo, les voy a comunicar un don y eso los va a ayudar para que se fortalezcan más. O sea que aquí Pablo habla del ministerio mutuo de los cristianos. Dice: quiero ayudarlos y que ustedes me ayuden. O sea, el ministerio mutuo. Notemos lo que dice: deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Ahora, hermanos, la Biblia enseña claramente que ningún hombre puede dar dones espirituales, ¿verdad? No se dan por el hombre, es el Espíritu Santo que da los dones. Pablo dice en 1 Corintios 12:11 que el Espíritu, no un hombre, ¿verdad?, decide quién recibe cualquier don. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice: deseo comunicaros algún don espiritual? Bueno, la palabra clave aquí es comunicar. Sencillamente significa compartir. O sea, la mejor manera de leerlo es la siguiente: quisiera venir y compartir un don espiritual. Quiero compartir, o sea que Pablo quiso compartir su don de enseñanza. O sea, Pablo tenía el don de enseñanza. Pablo planeaba ir a Roma un día y para introducirse a la iglesia mandó esta carta. O sea, hermanos, esta carta es un resumen de lo que piensa enseñar cuando llegue ahí. Entonces, imagínense, si esto fue con un bosquejo solamente, imagínense lo que enseñó Pablo cuando llegó allí, cuando no estaba limitado a un papel, ¿verdad? O sea, que todo lo que les puedo decir. Hermano, cuando se comparten los dones espirituales, dos cosas ocurren: somos fortalecidos y somos edificados mutuamente. Aunque Pablo era apóstol, necesitaba la edificación de otros hermanos. Hermanos, nos necesitamos unos a otros. Pablo era un gigante espiritual, pero era lo suficientemente humilde para admitir: tengo que recibir tanto como dar. Él compartió entre cristianos. El compartir, entre cristianos es mutuamente beneficioso y necesario. Imagínense, hermano, el apóstol Pablo con todo lo que sabía, sin embargo, él dice: yo quiero darles, pero que también ustedes me den a mí. Ahora, entonces es el ministerio de Pablo, hermanos. Si quieres tener un ministerio exitoso, debes hacer las 4 cosas que hizo Pablo en estos versículos. En primer lugar, anima a la gente. O sea, desarrolla un ministerio de afirmación.
edificarles, da gracias a Dios por ellos, alaba lo que Jesús está haciendo en ellos. Es muy difícil tener un ministerio cuando únicamente nos dedicamos a criticarlos, ¿verdad? La gente. Luego, en segundo lugar, ora por la gente, lo que hacía Pablo. Está dispuesto tú también a hacer la respuesta a sus oraciones de ellos. Luego, en tercer lugar, haz lo que puedas por pasar tiempo con los cristianos. Y en cuarto lugar, usa tu don espiritual. Ahora, verso 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Hermanos, Pablo había estado en todas las ciudades mayores del Imperio Romano y deseaba, ¿verdad?, fervientemente ir a Roma también. Entonces, hemos visto a Pablo el hombre y su mensaje, que era el Evangelio, y hemos visto su ministerio. Ahora, hermanos, la cuarta cosa aquí es la motivación de Pablo, que lo vamos a ver del verso 14 al 17 de Romanos 1. ¿Cuál era la actitud de Pablo en cuanto a hablar a otros de Cristo? Hermanos, ¿cuál era el anhelo, o sea, que lo que ardía en el corazón de Pablo? Hay tres cosas, hermanos, en los versos 14, 15 y 16, y quiero que los anotes. En el verso 14 dice, soy deudor. En el verso 15 él dice, estoy pronto o estoy presto. Y en el verso 16 dice, no me avergüenzo. O sea, la motivación de Pablo, hermanos, se ve en estos tres versículos. Soy deudor, estoy obligado a compartir el Evangelio, estoy presto para compartirlo. No me avergüenzo de compartirlo. Verso 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Soy deudor. Déjenme decirles, hermanos, algo. Si alguno de ustedes descubriera la cura para una enfermedad terminal, una enfermedad maligna, ¿qué es lo que tú harías? ¿La darías a la gente o te guardarías esa receta o eso que tú descubriste para ti? Yo creo que, por supuesto, ¿verdad?, que tal vez la compartiríamos, porque si tú sabes que alguien está sufriendo y tú tienes la solución a eso, pues tú compartirías eso, ¿verdad? Pues quiero decirte, hermano, que si tú tienes a Cristo en tu vida, entonces tienes la obligación de compartirlo. Tienes la responsabilidad, tenemos la responsabilidad de anunciar el Evangelio. O sea que lo que tenemos, hermanos, es demasiado importante para guardarlo para nosotros en secreto. O sea, lo mejor que podía hacer por otros es compartir con ellos el Evangelio. Quiero decirte, ¿quién piensas tú que es el responsable de compartir las buenas nuevas con la gente a tu alrededor? ¿Quién está más cerca de ellos? En Hechos 1:8 dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, ¿dónde estaban los discípulos de Jesús cuando se dijo eso? ¿Dónde estaban? En Jerusalén, ¿verdad? Y en Judea. O sea, Jesús dijo, empieza con la gente más cerca de ti y después a la de más allá. O sea, estamos obligados, ¿verdad?, a compartir el Evangelio. Y lo que tenemos que hacer es hacerlo con la gente que está más cerca de nosotros. Y hemos escuchado, ¿verdad?, a veces que hay gente que se convierte o gente que dice, yo me quiero ir a las naciones, ¿verdad?, a compartir. Pero ni siquiera le han compartido al vecino, ¿verdad?, que vive ahí. O el familiar tal vez ni siquiera le has compartido y te quieres ir a las naciones. O sea que dice que tenemos que
que compartir a la gente que está más cerca de nosotros. Yo creo que todos nosotros, hermanos, tenemos vecinos, ¿verdad?, que no conocen del Señor. Y que el Señor, hermano, nos dé la gracia, nos dé la sabiduría para poder hablarles. Yo siempre he dicho, ¿verdad?, y no sé si te has dado cuenta, pero la gente te conoce, o sea, sabe exactamente a qué hora sales, a qué horas entras. Yo he platicado con muchos vecinos y saben muchas cosas que yo ni sabía que ellos sabían. Entonces, qué importante que nosotros les demos un buen testimonio a esas gentes, porque el buen testimonio nos prepara, ¿verdad? Se dice que el testimonio vivido nos prepara para el testimonio hablado. O sea, tú no puedes hablarle a una gente, o no deberías hablarle a una gente si tu testimonio está muy malo, porque ¿qué le vas a decir? ¿O cómo te va a creer? Entonces, hermanos, otra vez, piensa en esto. Si tú tuvieras la capacidad, si tú tuvieras la receta o la cura para una enfermedad gravísima, tú la compartirías con alguien. Ahora nosotros tenemos lo más grande, que es el Evangelio, y es nuestra obligación, hermanos, compartirlo. ¿Sabe qué? Yo estaba pensando que el tema del aniversario va a ser precisamente eso, de cómo nosotros podemos brillar en medio de la oscuridad, de cómo nosotros tenemos que compartir la palabra. O sea que vamos a hablar mucho de eso, y la predicación va a ser de eso en el aniversario. Ahora, pero no es suficiente sentir la obligación, necesito algo más. Puedes tener la obligación, pero también una actitud. Fíjate lo que dice Pablo en el verso 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. O sea, eso no era una carga para él. Estaba preparado, listo, sin vacilación. Pablo estaba totalmente comprometido con el Evangelio. Él está ansioso, él está listo. Para él, lo mejor del mundo es compartir a Cristo con alguien. Ahí en Lucas 15:10, ¿verdad?, dice que cada vez que alguno llega a ser cristiano, ¿qué es lo que pasa? Dice que hay fiesta en el cielo, ¿verdad? Ahora el verso 16 dice, porque no me avergüenzo. Vamos a ponerlo frase por frase. Porque no me avergüenzo. Pablo habla de su confianza. Está obligado, está preso, lleno de confianza, listo para compartir el mensaje. Él dice, no me avergüenzo. Es hacer énfasis en algo que es bueno. No me avergüenzo. Hermanos, ¿por qué alguien se avergonzaría de algo? Hermanos, espero que no sea entre nosotros, ¿verdad? Pero hay cristianos que se avergüenzan del Evangelio. O sea, tienen vergüenza de ser conocidos como cristianos y no comparten su fe. O sea, tienen miedo de ser rechazados en el trabajo. Tal vez pueden perder su popularidad a lo mejor. Pablo dice, no me avergüenzo. Tenemos que entender el trasfondo, fíjese, de esta afirmación. Por causa del Evangelio, Pablo había sido encarcelado en Filipo, había sido despedido en Tesalónica, expulsado en Berea, despreciado en Atenas. Había Pablo naufragado 5 veces, había sido azotado 2 veces, dejado por muerto 1 vez. Y Pablo dice, estoy orgulloso de ser cristiano. No hay nada que me impida sentir orgullo de ello. Sabía bien, hermanos, de la grandeza del Evangelio. Dice, no me disculpo por contar a otros de Cristo. Ahora, ¿por qué no se avergonzaba Pablo del Evangelio? ¿Sabe qué? El verso 16 y 17 son el tema del libro de Romanos. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? 3 razones por qué Pablo no se avergonzaba del Evangelio. En primer lugar, dice, porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios. Esa palabra poder, hermanos, es la palabra griega de la cual sacamos nuestra palabra dinamita. Él dice, la palabra de Dios es dinamita. Es la única esperanza del hombre. Es el poder de Dios.
Es el poder de Dios para cambiar vidas. Él dice, estoy orgulloso de las buenas nuevas porque tienen el poder de cambiar vidas. O sea que no hay otra manera de cambiar. Es solamente a través del Evangelio. Por eso dice Pablo, no me avergüenzo porque es poder de Dios para salvación. Ahora, en segundo lugar, no se avergonzaba Pablo porque es para todos. Dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora, ¿por qué dice al judío primeramente? ¿Significa que que los judíos tienen que ser salvos antes que los gentiles? No. Está hablando de cronología, no de importancia o prioridad. Dios primero dio el mensaje a los judíos, era su pueblo escogido. Ellos tenían que esparcirlo en el mundo. ¿Por qué fueron los judíos llamados el pueblo escogido? Bueno, Dios escogió una nación para ser los misioneros al mundo. Fueron escogidos para esparcir el evangelio, pero los judíos fracasaron. Recibieron las buenas nuevas de una relación con Dios, pero no las compartieron. O sea, las guardaban para ellos mismos. Dios entonces recurrió a un segundo plan, o sea, la iglesia. Él mandó a Jesucristo a morir por nosotros. Ahora el evangelio pertenece a todo el mundo, judío y gentil, griego y no griego, sabio y no sabio. Entonces, ¿por qué no se avergonzaba Pablo del evangelio? Porque es poder de Dios, porque es para todos, y en tercer lugar, porque es muy sencillo. Dice, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es muy sencillo, solamente hay que creer. Lo hizo tan sencillo que nadie puede decir que es demasiado difícil de entender. O sea, cualquiera puede compartir el evangelio porque lo único que tenemos que decir es que tiene que creer la gente. Ahora, el verso 17 clarifica el 16. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Quiero que ahí tú subrayes estas palabras. No sé si haces eso en tu Biblia, pero subraya la palabra evangelio, la palabra justicia, la palabra Dios y la palabra fe. En estas 4 palabras tenemos 4 de los mayores temas del libro de Romanos. Dios nos da la justicia. La justicia, hermanos, es una palabra que literalmente significa una correcta relación con Dios. ¿Cómo se logra eso? Pablo dice que es únicamente por la fe. Es solo por la fe. Pablo termina esta sección al citar a Habacuc 2:4, donde dice, mas el justo por su fe vivirá. O sea, si quieres estar en una correcta relación con Dios, vive por fe. Exactamente lo que recomienda Romanos 4. Entonces podemos aprender, hermanos, mucho del ejemplo de Pablo, mucho que se puede aplicar a nuestra propia vida. Entonces quiero ya ir terminando dando una aplicación aquí. ¿Cómo podemos hacer una diferencia en el mundo? ¿Cómo puedo impactar el mundo en que me muevo? ¿Cómo puedo impactar a mi familia haciendo lo que Pablo hacía? En primer lugar, escribe esto: clarifica tu relación con Dios. ¿Cómo podemos hacer una diferencia en el mundo? Clarifica tu relación con Dios. Pablo dice, soy siervo de Cristo. Entonces, yo te pregunto, ¿tú eres siervo de Cristo? Pablo dice, estoy llamado a servirle. O sea, este no es un ejército de voluntarios. Si no estás sirviendo al Señor, estás ausente sin permiso. Luego Pablo dice, soy apartado. Dios tiene la prioridad en mi vida. O sea, clarifica tu relación con Cristo. Segundo lugar, ten un entendimiento claro del Evangelio. Ten un entendimiento claro del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Está en la Biblia. Se trata de una persona, Jesús, quien era 100% Dios y 100% hombre. Dios
viene y obra en nuestras vidas por su gracia. Eso es el Evangelio y es para todos. Número 3, reconoce la importancia de las personas. O sea, no puedes vivir la vida cristiana a solas. Necesitas a otros cristianos. Pablo dice que tenemos que reunirnos para alentarnos y fortalecernos unos a otros. Reconoce la importancia de las personas. Y número 4, ten la motivación correcta para compartir el Evangelio. Ten la motivación correcta para compartir el Evangelio. ¿Por qué lo haces? Lo que Pablo dijo de sí, cada cristiano puede decir de sí mismo. Estás llamado a decir estas 3 cosas. Estoy obligado. O sea, si soy cristiano, tengo las mejores noticias en el mundo, tengo que compartir el Evangelio, o estoy robando a alguien la bendición de saberlas. Estoy presto, quiero compartirlo, sé lo que hará, cambiará vidas. Es la cosa mejor que puedo hacer por otro, compartir a Cristo con ellos. Estoy lleno de entusiasmo por ello. Luego Pablo dice, no me avergüenzo, tengo confianza. O sea, no tienes que disculparte por el Evangelio. No tienes que tener miedo o vergüenza de que eres cristiano. Hermanos, los cristianos del día de Pablo estaban sufriendo peores cosas que nosotros. Tal vez es difícil ser cristiano, tal vez en donde estás, pero será tal vez peor que lo que era en Roma. Ellos tenían, hermanos, que esconderse en las catacumbas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ellos eran echados a los leones. Hermanos, apenas hemos tocado la superficie al mirar la introducción en los primeros 17 versículos de Romanos. Hermanos, creo que Dios nos trajo en esta noche aquí con un propósito. Había algo aquí hoy que Dios quiso que nosotros escucháramos. Pablo, hermanos, comparte su vida. Él dice, este es mi evangelio. Estas son las buenas nuevas mías que quisiera compartir con el mundo. Quiero preguntarte, ¿puedes pensar en esta noche en alguna persona que tú conozcas que necesite oír las buenas nuevas del evangelio en esta semana? Tal vez un pariente, tal vez un compañero de trabajo, un vecino. Posiblemente te da miedo tal vez compartir tu fe. Yo creo que tenemos nosotros que calmarnos y pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Y que nos pueda dar la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Y si nosotros, hermanos, lo hacemos, Dios nos va a ayudar. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar en esta hora. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Mientras empezamos, Señor, a mirar este gran libro de Romanos y emprendemos este viaje juntos, enséñanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Así como tú bendeciste a los romanos, para que mutuamente seamos alentados y fortalecidos, Señor. Bendice a mis hermanos, guárdalos, Padre. Ayúdalos, Señor. Permite que, Dios mío, podamos, Señor, ser sensibles. Hay muchas cosas, Señor, que nos vas a enseñar y yo creo vas a cambiar muchas de nuestras percepciones, Señor. Hay muchas cosas que vamos a aprender. Ayúdanos a estar abiertos, Señor, a tu palabra. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a clarificar nuestra relación contigo. Ayúdanos a tener un claro entendimiento de lo que es el Evangelio, Señor.
Ayúdanos a reconocer la importancia de las personas, oh Dios. Y Dios mío, danos la motivación correcta para compartir, Señor, el Evangelio. Ayúdanos, Padre. Gracias. Gracias. Bendice a tu pueblo, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor.